Muy buenas noches. Hoy hemos traído un tema, esperemos que sea de agrado de ustedes. Vamos a hablar hoy de la prediabetes. La prediabetes o la intolerancia a la glucosa. Ciertas personas preguntarán, ¿eso qué es? Eso no es más que el límite que tienen ciertas personas de estar en un estado a pasar a diabéticos. Es lo que vamos a tocar hoy. Es bien sabido que de tiempos atrás Mac Ladodé ya dijo sobre las determinantes de la salud. Influía el medio ambiente, nuestros hábitos de salud y por una pequeña parte influía el sistema sanitario y los genes de nuestros padres, ¿no? Entonces influía en que tengamos buena o mala salud. Pero eso dependerá de nosotros mismos, ¿no? Si queremos tener buena salud, tenemos que llevar unos hábitos saludables con el fin de que repercuta en nuestra salud. Es bien sabido también que por término general nacemos sanos. La medicina cada vez está avanzando más y la predisposición es que fuésemos cada vez más sanos. Pero por circunstancias, a veces por nuestros malos hábitos de alimentación, llegamos a tener ciertas enfermedades. Una de estas enfermedades es la prediabetes. Estamos viendo en pantalla lo que describió Mac Ladodé. Determinantes de la salud. Estamos viendo en esa escala, vamos a llamarlo así para que lo entendamos mejor, en ese gráfico, lo que es el medio ambiente, los hábitos, las condiciones que dependerá directamente de nosotros para que tengamos buena o mala salud. Estamos viendo también la sanidad y lo que hemos comentado, los genes. Vamos a hablar también de por qué ciertas personas pueden ser prediabéticos y pasar a diabéticos o se quedan ahí. Esa diferencia que hay entre un prediabético, y un diabético. ¿Qué riesgos corren los prediabéticos? ¿Quiénes tienen más tendencia a ser diabéticos? Todo eso lo vamos a comentar hoy desde Mundo Sano, con palabras muy claras, muy sencillas, para que lo podamos entender todos. Es un tema un poco peliagudo, porque a veces esta enfermedad no se puede detectar a tiempo, no da ciertos síntomas hasta que ya tenemos la enfermedad en sí. Por ello vamos a comentar algo, una pequeña información para que la gente esté un poco al corriente de esta enfermedad o de este mal. Hemos dicho que vamos a hablar de lo que es la prediabetes, la diferencia que hay entre un prediabético y un diabético, qué personas pueden llegar a ser diabéticos, qué prevención podemos tener para evitar esta enfermedad, cuáles son los factores de riesgo para no sufrir ser prediabético. Y también vamos a comentar quiénes tienen más riesgo de ser diabéticos. Vamos a pasar con nuestros telespectadores a ver si tienen inquietudes. Buenas noches, doctor. Buenas noches. ¿Qué es la tolerancia a la glucosa? ¿Qué es la intolerancia a la glucosa?
La intolerancia a la glucosa es lo que se llamaría prediabético. Nosotros, para poder tener energía en el cuerpo, es necesario que comamos. Entonces, al ingerir los alimentos, al comer, obtenemos energía. Esa energía procede del azúcar llamado glucosa. Pasa a través del aparato digestivo, va al intestino y pasa al torrente sanguíneo. A veces, por circunstancias, ese azúcar no se llega a quemar, no se llega a utilizar del todo, no hace toda la función que debería hacer. Entonces nos empieza a causar pequeñas anomalías. Si es una pequeña cantidad de azúcar que no se ha llegado a quemar, no tiene mayor importancia. Pero si se va acumulando, entonces nos empieza a causar problemas en nuestro páncreas, porque el páncreas tiene que suministrar bastante insulina para poder hacer que esa azúcar, esa glucosa, complete su ciclo, que nos dé energía, que se queme del todo, y para que nosotros podamos funcionar. Pero por circunstancias, si no llegamos a quemar todo el azúcar, se va acumulando ahí, entonces empezamos a tener ciertos problemas con la prediabetes. Eso en términos vulgares, en términos para que lo podamos entender, eso es lo que se denominaría intolerancia a la glucosa o la prediabetes. Estamos viendo imágenes como de niño prácticamente somos sanísimos, vamos creciendo y vamos adquiriendo ciertos hábitos no saludables que con el tiempo nos va a perjudicar la salud. Habíamos comentado también que ciertos alimentos, si vamos abusando de esos alimentos, lo más normal es que nos pase factura. Se habló de ciertos venenos blancos permitidos: el azúcar, la harina refinada, el arroz blanco, la sal. Ese conjunto de alimentos, a cabo de un tiempo, si abusamos, lo normal es que tengamos que pagarlos, nos tenga que pasar una factura, y esa factura puede ser hipertensión, puede ser diabetes, prediabetes, y si es grasas trans, mucha grasa, se va a derivar al colesterol. Entonces, para que la gente sepa que ya es hora de que seleccionemos un poco los alimentos que vamos a tomar y que tengamos ciertos cuidados en ciertas cosas que nos va a perjudicar la salud. Vamos a pasar con nuestros telespectadores por si hay más inquietudes. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Prediabetes y diabetes es lo mismo. ¿Qué diferencia hay entre prediabéticos y diabéticos? Bien, el prediabético, para que nos entendamos todos, es la presala del diabético. Es evidente que todo aquel que el azúcar en sangre, en ayuna, da una cierta cantidad, y el médico le dice que es prediabético, es posible que piense que sí o sí será diabético. No. No todo el mundo que se le diagnostique prediabético pasa a ser diabético, no. Lo que sí debemos tener en cuenta que hay un porcentaje, un 10 a un 23% de esas personas que por un sinfín de malos cuidados, vamos a denominarlo así, esos sí llegan a ser diabéticos.
Pero la gran mayoría de esas personas, con ciertos cuidados, haciendo ejercicios físicos, teniendo unos hábitos saludables, no llegan a ser diabéticos. Si no se cuidan, si siguen haciendo lo que hacían antes de que se les diagnostique la prediabetes, posiblemente de 5 a 6 años, estos señores, esas personas, serán diabéticos. Hemos comentado otras veces que por circunstancias, sin quererlo nosotros, nuestros padres nos transmiten ciertas enfermedades. Diabetes y un sinfín de enfermedades más que nuestros padres sin querer nos lo pueden transmitir. Pero también hemos comentado aquí, en Mundo Sano, que por el hecho de haber adquirido esas enfermedades, no significa que sí o sí, o un tiempo muy corto, vamos a tener las enfermedades esas, no. Lo que significa es que somos predispuestos a tener esas patologías que tuvieron nuestros padres, nuestros abuelos. Entonces, como somos hijos de ellos, entonces lo normal es que, por circunstancias también, nos pasan esos genes. Pero la batuta la tenemos en nuestras manos. Las directrices de nuestra salud lo tenemos nosotros. Es evidente también que, debido a la divina providencia, a veces tenemos ciertas enfermedades, pero la gran mayoría de enfermedades, señores, las buscamos nosotros mismos. Si nuestros padres han sido diabéticos, si nosotros llevamos unos hábitos saludables, si llegamos a ser diabéticos, será muy, muy tarde, cuando ya tengamos cierta edad, que ya al fin y al cabo habremos vivido prácticamente toda nuestra vida. Entonces, bien, vale, no está bien, pero nos llega. Pero si somos predispuestos a la diabetes y no nos cuidamos, lo normal es que a partir de 45 años, señores, si se juntan ciertos factores de riesgo, a partir de los 45 años iremos notando ciertas anomalías que sería la antesala de la diabetes. Estamos viendo imágenes de alimentos, actitudes que nos puede llevar a ser prediabéticos. Dependerá de nosotros. Hay personas que dicen, bueno, a mí al fin y al cabo, para el tiempo que voy a vivir me da igual, tiro la casa por la ventana. Y otros dicen, no, he visto lo que está pasando, ha pasado con mis familiares, entonces tengo que ser cauto con el fin de que pueda disfrutar de mis hijos y de mis nietos, ¿no? Entonces, está en nuestras manos, señores. Pasamos a nuestros telespectadores si hay inquietudes. Buenas noches, doctor. Buenas noches. ¿Cuáles son los factores de riesgo para sufrir intolerancia a la glucosa? ¿Cuáles son los factores de riesgo para ser prediabético? Bien, hemos comentado que nuestros malos hábitos nos conlleva a ciertas enfermedades. Entonces, de esas enfermedades que nos puede conllevar tener malos hábitos saludables, tenemos la prediabetes. Los factores de riesgo son varios factores de riesgo. Alguien que no haga actividad física, bien sea por su trabajo, bien sea por la vida cotidiana que lleva, su vida día a día. Todo aquel que no haga actividad física, que sepa que
que puede tener la posibilidad de ser prediabético. Si eso lo juntamos, que es hipertenso, tiene acúmulo de grasa en la parte abdominal, grasa abdominal, tiene el colesterol malo, alto, tiene el colesterol bueno, bajo, consume bastante grasas trans a través de esas comidas rápidas, esas comidas que se denomina comida basura, ese señor posiblemente tendrá los triglicéridos altos también. Entonces se va acumulando riesgos que hará que esa persona, si no se cuida, sea prediabético. Y si ya es prediabético, de 5 a 6 años será diabético. Son las estadísticas, los estudios hechos por científicos, médicos, y lo demuestran así. Tener los triglicéridos altos supone que estamos adquiriendo obesidad. Obesidad, mucha grasa, falta de ejercicios físicos, poca actividad física, mala alimentación y un conjunto de ciertas anomalías que se va añadiendo en esa vida de este señor, que hará que tenga esos factores de riesgo para ser prediabético. Entonces lo que tendríamos que hacer, ese señor en este caso, cambiar esos hábitos con el fin de que pueda bajar el colesterol, concretamente el malo, que pueda subir el colesterol alto, que los triglicéridos estén en un nivel adecuado, que esa obesidad se vaya reduciendo para que pueda estar dentro de su peso ideal debido a su estatura y debido a su peso. Índice de masa corporal. Si no se consigue esas pequeñas cosas, que son pequeñas cosas si estamos acostumbrados a hacerlas, evidentemente, si no se consigue eso, tenemos los factores de riesgo a nuestro alcance, que seamos prediabéticos. Vemos en imágenes personas que están continuamente tomando alimentos que no les convienen, bien sea por el sabor o bien sea por la comodidad, están consumiendo esos alimentos. Nosotros nunca hemos dicho que no conviene, no se puede tomar una hamburguesa, una pizza de vez en cuando. Lo que sí decimos que nuestra base de alimentación no puede regir, la base de nuestra alimentación no puede ser a base de hidratos de carbono simple o de comida basura. Tenemos que intentar que un 12% de nuestra alimentación sea proteína, un 30-38% sea grasa y un 50% sea hidrato de carbono, pero hidrato de carbono complejo, con el fin de que podamos tener esa energía suficiente, que ese azúcar no se acumule en nuestro organismo, en nuestras células, y así nuestro páncreas no tiene que trabajar más de lo normal inyectando insulina. Si no hacemos estos pequeños, iba a decir consejos, no, estas pequeñas cosas, que es lo que se tiene que hacer para poder disfrutar de buena salud, lo normal es que seamos prediabéticos, porque estamos hablando de la prediabetes ahora.
Vamos a pasar a nuestros telespectadores a ver si tienen más inquietudes. Buenas noches, doctor. Buenas noches. ¿Cómo se puede saber si una persona es prediabética? ¿Cómo se puede saber si una persona es prediabética? La prediabetes no da síntomas, así como la diabetes sí que da síntomas. La prediabetes no, a no ser de que seamos personas de riesgo y entonces nuestro facultativo nos diga, bueno, usted es una persona de riesgo para tener diabetes, vamos a hacerle unas pruebas con el fin de poder detectar si hay alguna anomalía hablando en términos vulgares, con el azúcar en sangre. Entonces, este facultativo nos someterá a una prueba, a unas pruebas, una analítica de sangre, pero como quieres saber los resultados de la cantidad de azúcar que tenemos en ayunas, lo normal es que nos pedirá que hagamos esas pruebas periódicamente. Quiero decir que nos hará hacer una analítica este mes, el próximo mes nos hará hacer otra analítica en ayunas, el tercer mes nos hará otra analítica en ayunas, con el fin de comparar el azúcar que tenemos en sangre, porque varía bastante. Entonces, cuando ya tenga ese facultativo, esos resultados de esas pruebas que ha ido realizando con la analítica de unos cuantos meses, es cuando nos dirá si es normal la cantidad de azúcar que tenemos en sangre en ayuno o no es normal. Así podrá detectar si somos prediabéticos o no somos prediabéticos. Así como la diabetes como tal da síntomas que el médico basta que acudamos a un facultativo y le digamos una o dos síntomas o tres de lo que nos está pasando, automáticamente el médico sabrá que está ante un paciente que es diabético, no prediabético sino que diabético. Hemos comentado que la prediabetes no da síntomas, a no ser de que esté en un estado muy avanzado, que ya sería diabetes. Los síntomas de la diabetes, para si alguien lo quiere saber, tiene alguna curiosidad, son lo siguiente. Son personas que beben mucha cantidad de agua porque tienen mucha sed frecuentemente. Pueden beber agua ahora y a cabo de 10 minutos, 15 minutos, 20 como mucho, vuelven a tener sed, vuelven a beber y a cabo de X tiempo también vuelven a tener sed y vuelven a beber. Son personas que orinan con mucha frecuencia, pequeñas cantidades, pero van orinando continuamente. Y si llegan a orinar en un campo, en un jardín, en un huerto, esa persona, si se fija un poco, a cabo de poco tiempo, verá que donde ha orinado están acudiendo hormigas. Hormigas. ¿Por qué? Porque la orina de un diabético es dulzón, es dulce. ¿Por qué? Por la cantidad de azúcar que tiene en sangre. Entonces, todo aquel que vaya al médico le dice, no, mire usted, señor doctor, yo orino muy a menudo, bebo mucha cantidad de agua, tengo mucha sed, me levanto muchas veces por la noche para orinar, automáticamente ese facultativo ya tendrá un diagnóstico claro, pero hará unas pruebas para asegurarse mejor. Hemos comentado que la prediabetes no tiene síntomas.
a no ser de que esté muy avanzado. Estamos viendo imágenes de ciertos hábitos que hará que ciertas personas puedan llegar a ser prediabéticos, diabéticos. Hemos comentado que por término general nacemos sanos, pero a veces nos vamos desviando y abusamos con ciertos alimentos y las consecuencias después vienen. Pasamos a nuestros telespectadores por si tienen más inquietudes. Buenas noches, doctor. Buenas noches. ¿Quiénes son las personas en riesgos de padecer la prediabetes? ¿Quiénes son las personas con un mayor riesgo de padecer prediabetes? Bien, a grosso modo, los hipertensos, las personas hipertensas, las personas con sobrepeso, las personas obesas, las personas con el colesterol bueno, bajo, las personas que tienen el colesterol malo, alto, las personas que fuman, las personas que consumen mucha cantidad de alcohol, esas personas muy estresadas, personas de una edad de 45 años aproximadamente, personas que no tienen actividad física. Ese conjunto, vamos a llamarlo de anomalías, están predispuestas a que esas personas sean prediabéticos y dentro de 5 o 6 años sean diabéticos. Personas que consumen mucho hidrato de carbono simple, personas que toman mucho dulce, mucho azúcar refinada, que les encanta, muchos pasteles, están continuamente. Insisto también con el alcohol, personas que beben mucho alcohol, personas que tienen el hígado graso, que se les ha diagnosticado hígado graso y cree que es algo banal, no se ha preocupado en cuidarse y tal y lo otro, son candidatos que a cabo de poco tiempo, unos años, si no se cuidan, serán prediabéticos y serán diabéticos. Por ello, desde Mundo Sano intentamos hacer hincapié de que tenemos que intentar tener hábitos saludables. Tenemos que empezar por la alimentación. Según vamos cumpliendo años, no todo sirve para nosotros. Tenemos que ser un poco selectivos con lo que comemos. No necesitamos tantas calorías que después no vamos a quemar. Tenemos que hacer ejercicios físicos. Tenemos que beber 2 litros de agua. En vez de beber tanto alcohol, beber 2 litros de agua. Y en vista de que estamos en una época ahora que sudamos mucho, sería conveniente que para compensar el agua que gastamos, que perdemos con el sudor, beber medio litro más. Alguien dirá que somos muy repetitivos, evidentemente. A base de repetir las cosas, al menos nos vamos enterando por qué nuestra salud continuamente está R que R. Depende de nosotros. Baclarodé ya lo dijo, perdón, creo que fue en el año 1974 aproximadamente, 75, que nos hizo ver por qué la gente se enfermaba tanto. Había unos acondicionantes que
era la causa por la cual nos enfermamos. Entonces, hay ciertos acondicionantes que están en nuestras manos y lo podemos manejar. Si lo manejamos, si lo llevamos a buen fin, lo normal es que tengamos buena salud. Otras personas que corren riesgo de ser prediabéticas o ser diabéticas son esas señoras que en estado de gestación fueron diabéticas por gestación. Entonces, esas señoras deben tener presente lo siguiente: intentar, una vez que cumplan 45 años aproximadamente, intentar mantenerse dentro de su peso, de un peso normal, cuidar un poco la sal con el fin de que no sean hipertensas, hacer ejercicios físicos para que no tengan problemas cardiovasculares también. Entonces, como esto, llevar unos hábitos saludables adecuados, evitar en lo posible el consumo de cantidades de alcohol, evitar el estrés también, que hemos dicho otras veces. Entonces, son hábitos saludables que nos ayudará. Teniendo buenos hábitos saludables, lo normal es que podamos disfrutar de buena salud. Es imprescindible que sepamos lo que estamos comiendo. Tenemos que evitar el azúcar dentro de nuestras posibilidades y comer lo más natural posible, Vamos a pasar a ver imágenes sobre prediabetes, diabetes, los cuidados más o menos, ¿no?, que debemos tener con el fin de evitar esta dolencia. Hola, soy el doctor Alejandro Espinosa del Instituto para la Síntesis en Medicina. Hoy vamos a hablar un poquito sobre el tema de lo que se llama prediabetes. Y creo que es importante hablar de esto porque la visión que podemos aportar a este tema, y que creo que les puede interesar mucho a quienes ven este video, es que no necesariamente cuando llamamos prediabetes estamos hablando de una condición que en sí misma sea tan benévola como se le trata. Muy rara vez se hace algo con los pacientes. Desgraciadamente esto es desafortunado para las personas, porque luego lo que queda es sentarse a esperar a ver qué día uno se levanta en la mañana y tiene 126, y entonces ahí sí ya le ponen a uno la etiqueta de ya eres diabético. Tenemos que evitar eso, tenemos que tratar de tomar las cosas a tiempo, y por eso estamos haciendo este video. Lo importante es darse cuenta de un fenómeno que es un continuum, es decir, es un proceso continuo que empieza desde que estamos muy sanos hasta que se empiezan a generar una serie de fenómenos, que esos fenómenos principalmente están asociados con el mal metabolismo del azúcar en el cuerpo. Esto quiere decir, nosotros consumimos azúcar, el azúcar debe entrar a las células gracias a la ayuda de varios factores, incluyendo y sobre todo una hormona que se llama insulina. La insulina es la hormona encargada de activar un mecanismo en la membrana de la célula para que entre la glucosa y se utilice como combustible. Sin embargo, por ciertos factores, que ahora sería muy largo hablar de ellos, pero principalmente vamos a hablar de uno que es el más extendido, podríamos decir, sobre todo cuando se consume exceso de azúcar refinada y harina refinada. Lo que sucede es que esa carga glicémica, como le decimos, esa carga de azúcar, cuando entra al organismo, empieza a generar un fenómeno que de por sí favorece el proceso inflamatorio, favorece que el cuerpo empieza a liberar cantidades no normales de insulina, y entonces empieza a generarse un ambiente que es bastante negativo. Al principio, como se regula los niveles de azúcar, la entrada de glucosa en la célula, las células empiezan a hacer un mecanismo donde se resisten a que entre tanta azúcar. Y lo que sucede como respuesta a esto es que el cuerpo bombea más insulina para tratar de a la fuerza meter el exceso de azúcar. Esto al principio no se nota, puede durar años realmente en esa dinámica. Depende del ritmo de actividad, depende de si estamos estresados o no, si estamos expuestos a tóxicos ambientales o no, depende de muchos factores. Pero llega un momento definitivamente donde ese estilo de vida
conduce a que se genere un fenómeno que se llama resistencia a la insulina. De estar sanos pasamos a esta etapa en que se llama resistencia a la insulina. En esa etapa todavía no se notan gran cosa, pero ya empieza a suceder que la persona come azúcar y le dan estos bajones de azúcar, es decir, se siente cansado, se siente irritable, de pronto hay niebla mental y sin darse cuenta, a veces de una manera muy silenciosa, empieza a acumular grasa corporal. Incluso en personas delgadas, nosotros hacemos mediciones de biocomposición corporal y nos damos cuenta en el instituto de que hay personas que de acuerdo al índice de masa corporal están muy bien. Sin embargo, cuando medición entre músculo y grasa, personas delgadas que pasarían como saludables de acuerdo a esa medición, nos damos cuenta que en esos patrones no están saludables. Y a veces esos son estadios muy iniciales de este fenómeno que se llama resistencia a la insulina, donde el cuerpo empieza a hacerse resistente no solamente al azúcar, sino al mensaje de la insulina. Y en respuesta, el páncreas, que es el órgano encargado de formar la insulina, produce más insulina. Y en este fenómeno ya la insulina empieza a volverse negativa para el cuerpo, cuando inicialmente hacía una función muy importante, que era introducir la glucosa dentro de la célula. Si este fenómeno persiste en el tiempo, pasamos a otro estadio. Ese estadio se llama síndrome metabólico. Ya en el síndrome metabólico ya empezamos a darnos cuenta en las pruebas de laboratorio que la persona empieza a tener cifras ya no tan saludables de colesterol, triglicéridos, el colesterol HDL, que le llaman el colesterol bueno, empieza a bajar en sus niveles, empieza a subir el LDL, que le llaman el malo, que ya de por sí no es correcto decir que es el malo, pero vamos a utilizar ese concepto coloquialmente ahora. Y ese colesterol LDL empieza a subir en sus niveles y también el VLDL, que le llaman el muy malo. Mientras estos niveles van subiendo, se va haciendo cada vez más peligrosa la condición para la persona porque aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Al mismo tiempo puede subir los triglicéridos porque hay un mecanismo donde el cuerpo reconoce que el exceso de glucosa es negativo para el cuerpo. Es decir, existe un fenómeno que se llama glucotoxicidad. Y cuando los niveles de azúcar están altos, el cuerpo busca la manera de que ese azúcar no haga daño. ¿Y qué hace? Pues lo convierte en grasa. Una de las tantas estrategias es convertirlo en grasa. Por eso vamos acumulando grasa, peso, y por eso también se van formando más estas LDL y VLDL, que son lipoproteínas que transportan grasa en la sangre, así mismo como los triglicéridos. El efecto de la insulina en el cuerpo ya empieza a generar otros fenómenos a nivel de los vasos sanguíneos, a nivel cerebral, y finalmente lo último que sube en la sangre, o que vemos en las pruebas de laboratorio, es la glucosa. Por tanto es muy peligroso. Fíjense que yo empecé a hablar de que el fenómeno inicial tenía que ver con la insulina y con la glucosa. Sin embargo, en esa época, si hacemos pruebas de laboratorio, salen negativas. Ese es el momento donde nosotros tenemos que incidir en el cuerpo para evitar que siga prosiguiendo esto. Y por tanto, tenemos que evaluar al ser humano de una manera correcta, temprana, que nos permita identificar en qué etapa de este continuum está, antes de que llegue a ser diabético idealmente, y por tanto, de ahí sacar una estrategia terapéutica que sea individualizada y que permita revertir ese proceso. Eso es lo que hacemos aquí en el instituto. En el instituto tratamos de ubicar, realmente ver en qué etapa está y en base a eso hacer un plan para revertir ese proceso que, dicho sea de paso, es perfectamente reversible, no es controlable solamente, no hay que tomar pastillas para toda la vida. Eso es perfectamente reversible y está publicado hasta en revistas médicas. Lo importante de esto es cómo vamos a evaluar a la persona, y vamos a pasar muy superficialmente, pero no puedo dejar de mencionarles que la mejor manera de evaluar esto vamos a decir, en las etapas más tempranas es haciendo la prueba de tolerancia a la glucosa. Es una prueba que sí es un poco molesta tomarse ese vaso de agua con azúcar, pero vale mucho la pena. Sin embargo, el tip más importante que les voy a transmitir es que, por favor, cuando vayan con su médico, que le hagan la curva de tolerancia a la glucosa y que siempre le midan la insulina en cada una de las tomas. Esto es muy importante y les voy a decir rapidísimo por qué. Puede ser que una curva de tolerancia a la glucosa salga negativa, es decir, que los niveles de azúcar nunca pasen de 140 miligramos, que esté perfecto y que la persona salga de 5 estrellas. Sin embargo, si realmente medimos la insulina, en etapas muy tempranas nos vamos a dar cuenta que hay muchas personas que para llegar a tener esos niveles buenos de azúcar en la sangre, tienen que producir y ya están produciendo mucha insulina. Y recuerden que lo último que ocurre en el organismo es que se sube el azúcar. Lo primero, el fenómeno temprano es el disinsulinismo, que al final el que se ha relacionado con el desarrollo de cáncer, con el desarrollo de la enfermedad cardiovascular, con la obesidad, con el síndrome de ovario poliquístico y muchas cosas más. Entonces, es crucial que midamos temprano y que evaluemos tempranamente con estas herramientas que tenemos a disposición
estas variables, estas alteraciones en el metabolismo de la glucosa para prevenir en primer lugar. Y si queremos evaluar a alguien que ya tiene este problema, tenemos que tratar de categorizarlo de la forma correcta. Espero que esto los aliente a que se conduzcan con su doctor, a que los evalúe de una manera correcta, y si no, aquí en el instituto a eso nos dedicamos, a tratar de conocer realmente en qué terreno se encuentra el ser humano y cómo vamos a revertir con un plan personalizado su problema. Ojalá que esto les sirva y nos veremos en otro video de nuestro instituto. Hasta luego. Después de haber visto estas imágenes, vamos a pasar a nuestros telespectadores a ver si tienen más inquietudes. Sí, buenas noches, doctor. Buenas noches. Por favor, ¿cómo se puede tratar o prevenir la prediabetes? ¿Cómo se puede prevenir la prediabetes? Prevenir la prediabetes es prevenir muchas enfermedades. ¿Por qué lo digo? Porque si llevamos unos buenos hábitos saludables, no solo vamos a prevenir la prediabetes, sino que vamos a prevenir también el colesterol alto, la hipertensión, la obesidad, y no solo la obesidad como tal, el sobrepeso como tal, sino que la obesidad abdominal, que es la más peligrosa. ¿Por qué? Porque esa obesidad abdominal conlleva enfermedades cardiovasculares. Entonces, si tenemos hábitos saludables, hacemos ejercicios físicos, cuidamos mucho nuestra alimentación, lo que comemos, bebemos 2 litros de agua, posiblemente alguien dirá que eso de beber 2 litros de agua está haciendo ya pesado. Bien, vale. En el colegio me acuerdo que el profesor tenía que repetirnos muchas veces lo que nos quería inculcar para que lo pusiésemos asimilar. Es imprescindible, señores, es imprescindible que bebamos 2 litros de agua. ¿Por qué? Porque todas las toxinas que tenemos, que ingerimos con la comida y no comida, el riñón tiene que hacer un papel muy importante en eso. Entonces, tenemos que facilitar agua al riñón para que pueda depurar mejor todas las toxinas. Si no ingerimos bastante cantidad de agua, esas toxinas, esas pequeñas arenillas que se van formando en el riñón, se irán acumulando ahí, se irán acumulando y cada vez se acumulará más y después tendremos problemas de riñón. Para evitar eso, por eso hay que beber 2 litros de agua. Y más esa época del año que sudamos más. Si no queremos estar deshidratados, de mala gana, dolor de cabeza, malestar, pequeños mareos, es conveniente que bebamos 2 litros de agua. Y respecto a la prediabetes, es tener un poco de sentido común y saber que ya no tenemos 18 o 20 años. A más años tenemos que seleccionar bastante lo que comemos. Las grasas trans nos hace más que crearnos problemas, independientemente que nos guste, porque esas grasas trans lo que hace que el alimento tenga un sabor mejor. De hecho, las galletas que llevan grasas trans, si las probamos, tienen un sabor un poco peculiar, gusta más y tal. Pero eso no significa que va bien a nuestra salud. No, por tanto nosotros, ya mayorcitos, personas de 40, 45 años, es imprescindible que sepa lo que le conviene a su organismo y lo que no. Una de las patologías que se está viendo bastante, el que más o el que menos,
dice gastritis, gastritis, gastritis. Gastritis es por el mal uso que tenemos con nuestro aparato digestivo. Es debido a eso, no es otra cosa. Pero como hoy nos ocupa la prediabetes, seguimos insistiendo un poco que tenemos que tener unos hábitos saludables con el fin de que esta molestia, si lo vamos a tener, que sea lo más tarde posible. También queremos comentar a los señores telespectadores que han ido a hacer alguna analítica para saber qué cantidad de azúcar tienen en sangre en ayunas. Y la cantidad es un poco alta, pero no llegan a ser diabéticos. Que sepan que no hace falta que tomen ninguna medicación para ese mal. Basta que cuiden un poco, rectifiquen un poco sus hábitos de alimentación, verán que en muy poco tiempo los niveles de azúcar en sangre en ayunas serán los normales sin que hayan tomado ninguna medicación. Aprovecho también para decir a las personas diabéticas que a veces por circunstancias toman muchísima medicación para bajar esa glucosa en sangre, toman medicación y se olvidan lo fundamental. Para un diabético lo fundamental es la dieta. La dieta es lo fundamental, acompañándolo con ejercicios físicos y después, si tiene que tomar alguna medicación, tomará la medicación. Pero que no ponga en primer lugar la medicación. Es la dieta, señores. Porque a veces salen de aquí, van a otro sitio, a otro país, y cuando les vea el especialista, el endocrino, les quita toda la medicación, les pone una dieta y la glucosa en sangre vuelve a su estado normal, simplemente con la dieta. Por ello, nosotros de Mundo Sano recomendamos a los diabéticos que cuiden mucho la dieta, que tengan muchísimo cuidado con los hidratos de carbono simple para poder controlar esa enfermedad. Pues bien, señores, le damos las gracias por la atención prestada. Hasta el próximo capítulo.